Señor, porque no tenemos una palabra propia, ni un pensamiento propio, sino que nosotros hablamos, es la palabra que quedó escrita en la Biblia y la palabra hablada que es el mensaje de la hora. Amén. Por eso Él pone su confianza en nosotros, porque Él sabe que creemos esa la palabra. Amén. Entonces esperamos y confiamos y hemos orado para no defraudar su confianza y poder llevarle a usted la palabra del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor, sin más preámbulos. Tengo pocos minutos y ya se me fueron 5 minutos. Pero vamos a ver qué nos tiene el Señor a nosotros en esta tarde. Amén. ¿Queremos escucharle a Él? ¿Queremos escucharle a Él? Yo creo que a eso hemos venido. Amén. A eso hemos venido, a escucharle a Él. Mi tema en esta noche, así como lo tituló el profeta y así como lo dice acá el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces mi tema en esta tarde, en esta noche, es el consolador. Amén. Amén. Cuando escuchamos la palabra consolador, entonces fuimos al diccionario y nos indica que es la acción de consolar en una aflicción o cuando alguien está decaído, entonces viene el consolador. Amén. El consolador. Entonces venimos a la palabra y lo primero que nos encontramos después de que él, para mirar por qué él estaba diciendo que enviaría al consolador, era porque él ya no iba a estar más con ellos. Jesús en carne, Dios mismo en carne, el verbo hecho carne, ya no iba a estar más con ellos. Amén. Amén. Porque estuvo Dios primero sobre nosotros. Después vino y se hizo carne y estuvo con nosotros. Y caminó con nosotros. Y estuvo con nosotros. Entonces yo quiero que nos metamos ahí en la escena. Jesús caminando con nosotros. Es lo primero que nos encontramos y tenemos que mirar para poder saber cuándo Él enviaría al Consolador. Entonces primero es Dios con nosotros. Amén. Entonces estamos en la escena y cuando vemos que Jesús con nosotros, los discípulos, la iglesia en aquel tiempo no tenía de qué preocuparse, porque tenían a Dios hecho carne allí con ellos. Amén. Amén. Ellos tenían al Dios todopoderoso allí con ellos. Entonces, si había alguna necesidad, ¿a quién iban? Iban y buscaban al Señor. Si había un enfermo, iban y buscaban al Señor. Amén. Amén, amén. Quiero que entremos en la escena y miremos nosotros qué haríamos con Jesús, con nosotros, caminando nosotros hoy con Jesús. Se nos acabarían todos los problemas, ¿verdad? Amén. Se nos acabarían todos los problemas. Cualquier necesidad, allí tengo a Jesús. Allí tengo al Señor. Amén. Amén. O la mujer con flujo de sangre, ¿a quién buscó? A Jesús. Ella estaba pasando por en medio de la multitud y quizás, puedo yo pensar, se encontró a Pedro. Pero a ella no le importaba Pedro en ese momento. A ella no le importaba cualquier discípulo, cualquiera de los que le siguiera a él. A ella le importaba era estar con Jesús, encontrarse con el Maestro. Porque ella tenía una necesidad.
Y ella sabía que si se encontraba con él, allí terminaría su necesidad. Amén. Amén. ¿Es correcto? Entonces nosotros hoy con Jesús necesitaríamos dinero. Le diríamos al Señor, necesito tanto. Cuando Él necesitó pagar sus impuestos, Él proveyó para pagar. Y proveyó el de Pedro. ¿Por qué? Porque era el Dios todopoderoso. Amén. Pero, ¿qué hoy un Jesús de 2000 años? Amén. Amén. Él era Dios. Pero Él iba creciendo, igualmente iba envejeciendo porque era humano. Entonces no podría haber un Jesús o alguien que viviera 2000 años. Amén. Amén. Un ser humano no puede vivir 2000 años. O pensáramos hoy un Jesús todo ancianito de 2000 años. Si cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó el borde de su manto, virtud salió de él. Eso quiere decir que salió energía de él. Se debilitó. Entonces hoy como tuviéramos un Jesús de 2000 años, con tantos problemas que tenemos nosotros, con tantas necesidades que tenemos nosotros. Amén. Amén. Nuestro tema es el Consolador. Entonces, Él no se podía quedar con nosotros. Tenía que venir otra dispensación más arriba. Tenía que venir un poquito, así como Apocalipsis 4. Después de las edades, después de esto miré y hubo otro que me dijo, un ángel que me dijo, sube acá. Sube acá. Hay que subir un poquito para poder ver a Dios hoy en nosotros. Amén. Entonces, él les dijo, mire lo que les dice el Señor, capítulo 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén. Amén. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces Él les dijo, ya no voy a estar con ustedes. Entonces ellos empezaron a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Cuando iban los caminantes a Maús, ellos iban tristes. Su corazón iba decaído. Ellos estaban pensando, ¿y ahorita qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Mire que dejamos esto, dejamos lo otro, y el Señor, por seguir al Señor, por seguir al Maestro, y el Maestro ahora se ha ido. Nos ha dejado solos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Quién va a pagar por nosotros? ¿Quién nos va a dar de comer? Porque cuando ellos tuvieron hambre, el Señor les multiplicó los panes y los peces. Amén. Amén. Ellos no tenían necesidad de nada porque Él estaba con ellos. Pero cuando Él les dijo que se tenía que ir, ellos ni siquiera se pusieron a preguntarle, ¿para dónde es que vas, Señor? ¿Para dónde tienes que irte? Ellos inmediatamente pensaron y dijeron, no, ¿y ahorita qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Cuando estemos enfermos, ¿quién nos va a sanar? Cuando necesitemos algo, ¿quién nos lo va a dar? Amén. Amén. Entonces tristeza llenó su corazón.
estaban tristes. Amén. Pero yo os digo la verdad. Qué bueno que el Señor siempre habla con la verdad. Y Él no se pone con indirectas. Él siempre le dice la verdad a usted. Él siempre le dice la verdad a la iglesia. Y entonces Él les dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Amén. No, parece que no cayó. Os conviene que yo me vaya. Cuando escuchamos la palabra os conviene, conviene, vamos al diccionario y dice, conviene es cuando sacamos provecho de algo. Entonces el Señor les dijo, no, pues yo los veo tan tristes, yo los veo tan decaídos, que les voy a decir la verdad. Os conviene que yo me vaya. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si no me fuera, amén. Amén. Recuerda que dice el versículo 16 del capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero si Él no se iba, si Él no se iba, ese consolador nunca iba a venir. Amén. Si Él no se iba, si Él no salía de la escena, nunca iba a venir. Amén. Por eso es que cuando nosotros vamos e invertimos algún dinero, sabemos que nos conviene, porque estamos invirtiendo, no estamos gastando. Porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Cuando invertimos es porque vamos a obtener una ganancia. Amén. Amén. Entonces, es porque nos conviene. Vamos a obtener una ganancia de ello. Amén. Entonces, Él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Amén. Amén. Si Él no se hubiera ido, si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado y si Él no hubiera ascendido, no hubiera venido el Consolador. Amén. Porque tenía que pasar de estar con nosotros. Amén. Amén. Ya se lo voy a decir. Tenía que pasar de estar con nosotros a estar en nosotros. Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque ya no voy a estar con ustedes. Ya no voy a estar sino que voy a estar en ustedes. Amén. Amén. Y si Él iba a estar en nosotros, las mismas obras y las mismas cosas que Él hizo. Amén. Si era el mismo que iba a venir, entonces ¿qué vamos a hacer con Él en nosotros? Si era el mismo que estaba con nosotros, ahora iba a estar en nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer las mismas obras que hizo Cristo cuando estuvo sobre la tierra, y aún mayores. Amén. Amén. Le damos una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor con nosotros. Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Amén. ¿Y quién es el que deja huérfano? El Padre. El Padre es el que deja huérfano. El tío, la abuela, ellos no son los que dejan huérfanos. Es el Padre que deja huérfano al Hijo. Entonces Él es nuestro Padre y está hoy en nosotros.
¿Y cómo está hoy en nosotros? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es el Espíritu de verdad que Él prometió? Es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Y hablamos del Espíritu Santo y todo lo vemos por allá. Todo lo vemos allá. Vemos la tierra prometida y la vemos lejos. Y es como el himno que dice, estamos caminando a Canaán, pero ya no estamos caminando hacia Canaán, ahora estamos caminando en Canaán. Porque ya la tierra fue dada a nosotros. Ya estamos peleando, es por la tierra, por tomar posición, pero ya estamos dentro de la tierra. Y dice, ¿sabe cuál es la heredad de nosotros? El que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. ¿Y quién era Él? Era ese consolador que Él prometió enviaros a nosotros. Amén. Por eso, sin ese consolador, no somos nada. Sin ese consolador, estamos perdidos. Porque Pedro, sin ese consolador, negó al Señor. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Pedro sin el Espíritu Santo, el consolador es el Espíritu Santo. Pedro sin el Espíritu Santo aún no tenía el Espíritu Santo, porque todavía no había sido dado. Él le había dado la promesa, pero aún no había llegado. Y Él les había dicho, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque todavía no había venido el Consolador. Amén. Amén. ¿Cómo iban a salir y a predicar el Evangelio y a bautizar a la gente sin tener la autoridad? Y la autoridad solamente la da la palabra. Amén. El Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando vino el Espíritu de verdad, ¿qué era lo que iba a hacer? Lo iba a guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque era la verdad. Era Él mismo, pero ahora en nosotros. Entonces, cuando hoy escuchamos que se habla de un profeta, entonces empieza a brotar esa semilla. Y ese es el Consolador. Y ese es el Consolador para hoy. Él lo prometió. Amén. Amén. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Por eso cuando nosotros estábamos en la denominación o estábamos en el mundo, creíamos que estábamos bien y caminábamos lo más santamente posible. Amén. Íbamos a la iglesia, cantábamos, orábamos, ayunábamos, nos gozábamos y creíamos que estábamos bien. Amén. Pero era lo mismo que hacían los fariseos y los saduceos. Ellos iban, cantaban, oraban, sanaban a los enfermos. Creían a la Escritura, porque ellos andaban con la Biblia debajo del brazo. Y si ellos hablaban de eso era porque lo creían. Amén. Amén.
Pero cuando vino el Señor, ellos creían en un Mesías y lo esperaban y lo esperan aún. Pero cuando vino el Señor y se les presentó, no le creyeron. Entonces Él les dijo: por cuanto yo he venido, pecado tenéis. Pecado es incredulidad. Por cuanto no me han creído a mí, pecado tenéis. Si Él no hubiera venido, la iglesia se hubiera salvado en aquel día. Los fariseos y los saduceos se hubieran salvado. Pero como Él vino y ellos lo rechazaron, pecado tuvieron. Amén. Entonces dice: yo tengo el Espíritu Santo. Y se infla el hermano y saca pecho: yo tengo el Espíritu Santo. Y entonces piensa que eso es saber más que los demás. Piensan que eso es saber más que la Escritura. Piensan que eso es saber más que el mensaje. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice. Dice: cuando ese Espíritu venga, Él no lo iba a guiar a la iglesia. Él no lo iba a guiar a un credo. Él no lo iba a sacar una idea propia, un pensamiento propio. Él lo iba a guiar. Era a toda la verdad. Amén. Amén. Y Él prometió enviar un consolador. Amén. Amén. ¿Quieres saber dónde está ese consolador? Para hoy. Y vamos descendiendo. Cuando vino el consolador, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero ellos estaban, ¿qué? Unánimes juntos. El Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén. No, pero el Señor ya me dio la comisión, yo me voy. Estaban fuera de la voluntad de Dios. No, pero es que el Señor ya me dijo. Espere. El Señor después les dijo: espere. Espere, que yo mismo vendré a vosotros. Espérese. Pero es que queremos salir corriendo inmediatamente. Apenas vemos la promesa, queremos salir corriendo y ya tengo la promesa. Espere, hermano. Esperemos un poquito, que ya viene el Consolador. O estamos decaídos y ya no queremos volver a la iglesia, ya no queremos volver al compañerismo, y vemos que el día está oscuro. Que las tinieblas han cubierto el mundo. Dijo el profeta: esto, cada vez las tinieblas van a cubrir más la tierra. Amén. Y cada año, cada día es más oscuro. Y la niebla se va poniendo más densa. Y no podemos. Y parece que no podemos. Y nuestras fuerzas van quedando atrás. Y nosotros vamos desmayando. Y clamamos al Señor. Y pensamos que no nos escucha. Pero Él está atento. Él está esperando qué actitud usted toma. Y cuando usted dice: no, yo no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo me doy. Ahí es cuando Él dice: he aquí yo estaré con vosotros. Estaré con vosotros
y en vosotros. Mire, estuvo allá al principio, estuvo sobre nosotros, después estuvo con nosotros y ahora está en nosotros. Pero no solamente está en nosotros, en aquel tiempo le tocó sobre. Los hermanitos estaban, Dios sobre nosotros, y le oraban al Señor. Después, cuando estaba con nosotros, entonces hablábamos con Él y le decíamos a Él. Pero ya no estaba sobre, estaba con. Pero hoy lo tenemos sobre nosotros, con nosotros y en nosotros, porque hoy nos tocó la edad que corona. Amén. Amén. Cuando Noé estaba construyendo el arca, todos lo criticaron. Y yo pienso que Noé, cansado de que lo criticaran y cansado de esperar, porque el creyente se cansa. Nos cansamos a veces. Digo el profeta, el cristiano tiene altas y bajas. Y nos cansamos. Y Noé, venían y le molestaban y le decían, y le empezaban a decir muchas cosas y lo criticaban. Pero él tenía una promesa y ese era su consuelo. Ese era su consuelo. Y a él le podían decir muchas cosas y decirle y tratarlo mal aún, pero él seguía confiando en esa promesa. Ese era su consuelo. Abraham, cuando le fue prometido el hijo y se demoró en darle ese hijo el Señor, y venían los religiosos, los fanáticos, y le decían, ¿y a dónde está tu hijo? Y empezaban a molestarle, pero él seguía. Él tenía un consuelo de que a él no le había dicho alguien, a él no le había oído decir de alguien, a él no había venido a contarle a alguien. Era el mismo Dios quien le había dado esa promesa. Y Él nos dio una promesa hoy, que enviaría el Consolador para estar en nosotros. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo? ¿Queremos verlo? Leámoslo textualmente, aunque ya es de memoria que lo sabemos. Voy a hacerlo así, de esta manera. Capítulo 16, versículo 7 del apóstol San Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. He aquí, yo os envío al profeta Elías. No cayó. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Vuelvo a repetirlo como lo hice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. He aquí, yo os envío, yo le envío al profeta Elías. He aquí, yo os envío el Consolador. He aquí, yo os envío un profeta. Porque el Espíritu lo guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Ese
es nuestro consuelo hoy. Amén. Ese es nuestro consuelo hoy. Pero pueden decir que el tiempo, mire cómo está el tiempo. Estaba un hermano, X hermano, y le dice: hermano, ¿cómo está? No, hermano, la situación está difícil. ¿Y por qué, hermano? No, es que, hermano, mire que hace tiempo, mire que el dólar bajó. Un hermano que nunca había cogido un dólar. Tenía su esperanza puesta en un dólar, en el dinero, en la economía. Pero hoy nosotros tenemos un consolador. Él nos hizo la promesa de que enviaría un consolador. Y la denominación dice: no, pero usted creyendo en un profeta, de que va a venir un profeta, de que vino un profeta. ¿Y dónde está? Él vino. Y entonces usted dice: venga, yo le muestro dónde está. Y abre Malaquías 4:5 y abre Apocalipsis 17 y empieza a mostrarle, porque Él ha enviado un consolador para nosotros hoy. Coloquémonos en pie. Amén. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos lo aceptaron al Espíritu Santo. Si ellos no lo hubieran aceptado, tampoco hubiera estado en ellos, hubiera descendido. Amén. ¿Sí me hice entender? Si ellos no lo hubieran aceptado, el Espíritu Santo no hubiera venido. Como cristianos nosotros estamos obligados a aceptarlo y creerle. Como cristianos, ¿somos cristianos? Todos somos cristianos. Entonces, hermano, tiene que creerle. Perdóneme como lo digo, pero tenemos. Porque no quiero sacarme. Tenemos que aceptarlo y creerle. No, hermano, pero es que tengo es que morirme. Estamos, dice el profeta, estamos obligados a aceptarlo y a creerle. Incline su rostro y oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es que tú nos hables. Gracias, Señor, porque enviaste un consolador hoy para nosotros. Dijiste y prometiste que no nos dejarías huérfanos, y enviaste un Padre para nosotros. Enviaste, Señor, a esa gran Madre Águila a cubrirnos con sus alas. No nos dejaste huérfanos, no nos dejaste sin alimento. Enviaste un consolador hoy a nosotros. Y parece que el día está muy oscuro y parece que todo está mal, pero vemos que has enviado un consolador para nosotros. Y es cuando viene la bendición, después de que las luchas, las pruebas parece que nos iban a devorar, es cuando viene el consolador. Cuando está la noche tan oscura, es antes de que brote esa luz del sol
calentar la tierra. Y es cuando está tan oscuro y nos vemos tan apretados. Allí es cuando vemos que sale el sol de justicia, ese gran consolador. Gracias te damos, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Que tu palabra, Señor, quede en nosotros. No nos dejes, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dale una alabanza al Señor.